Buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta tórrida tarde de Madrid. Sois muy valientes por haber desafiado al calor para venir a ver esta maravillosa película. Y tenemos esta tarde con nosotros a Juan Sanguino, periodista, escritor, autor del libro Britney, que podéis encontrar en vuestras librerías, y a una mujer maravillosa, fantástica, Daniela Vega, actriz, cantante, poeta y estrella absoluta. Os dejo con ellos. Muchas gracias. ¿Qué tal, Daniela? ¿Cómo estás? Uy, hijo mío, con un calor. Bueno, bien. ya veo que está refrescadita, ¿eh? Bueno, de a poquito se hace, de a poquito se va haciendo. Bueno, has venido a España como a amadrinar el primer campus de verano de la Academia de Cine que se ha celebrado en Valencia. ¿Cómo ha sido la experiencia? ¿Cómo está siendo la experiencia primero en Valencia y ahora aquí en Madrid? Con mucho arroz. Ha sido muy interesante. Ha sido una experiencia muy novedosa también, ¿eh? A propósito del interés que existe en las generaciones en las generaciones sobre 30, vamos a decir. Generalmente estas películas llaman a biografías un poco más jóvenes de pronto, ¿no? Y me ha parecido que hay un resultado interesante, sobre todo pensando que yo vengo de tan lejos, vengo de Chile, y quise venir de lejos para estar más cerca. Bueno, antes de empezar a charlar sobre la peli, quería recordar a los asistentes que Una mujer fantástica es una de las películas chilenas o no, iberoamericanas o no, más galardonadas de los últimos años porque ganó muchísimos premios, ganó 5 premios platino, ganó el Goya, la mejor película iberoamericana, ganó el premio al mejor guión en el Festival de Berlín, ganó el Oscar a la mejor película internacional y la señora aquí presente fue la primera persona trans en presentar un Oscar. Sí. Una de las 25 mejores interpretaciones femeninas del siglo XXI según IndieWire y una de las 100 personas más influyentes del mundo en 2018 según la revista Time. Así dicen. Es curioso porque cuando volví a ver la película recordaba cuando la vimos por primera vez en Donosti, en el festival, que vino la sección de Perlas y tú viniste a presentarla. Y en aquel momento era una cosa como casi exótica. Una película protagonizada por una persona trans, por una mujer trans. Habíamos visto La chica danesa, por ejemplo, habíamos visto Transamérica, ambas interpretadas por intérpretes cis, pero de repente lo de Una mujer fantástica fue casi una revolución y todo el viaje de un año que tuvo la película fue muy fastuoso. Y aquí estamos 5 años después con muchísima más presencia de los personajes trans en las series de televisión, pues como el mainstream Heartstopper, Euphoria. Por supuesto, en España tenemos el caso de Veneno. Y yo te quería preguntar primero, estos 5 años, ¿cómo los has percibido tú como persona, como artista y como actriz profesional, que entiendo que has recibido más oportunidades de las que quizá tenías antes de hacer esta peli? Sí, bueno, ha sido un proceso de adaptación al mismo tiempo, porque hicimos la película sin pensar en lo que iba a pasar. Entonces íbamos viendo que íbamos cosechando y cosechando y cosechando y bueno, se nota. Hay momentos en la vida en que uno simplemente hace las cosas por amor, simplemente hace las cosas por cariño. Y eso fue lo que nosotros hicimos con esta película. Y luego ese amor se retribuyó, ese cariño se retribuyó y el mundo estuvo dispuesto a ver cuerpos que estaban censurados por la retina de otros ojos. Y estaban censurados porque estuvimos siempre ahí. Lo que pasa es que no nos veían. Y hoy nos ven y nos sienten. Y también incluso nos aman como nosotros también amamos a los demás. Así que eso a mí me genera mucha emoción a propósito de la soledad que vivimos las personas trans, sobre todo de mi época, de mi edad, sobre los 30 años, en un mundo en que no había posibilidad ninguna
más que la calle o el salón de belleza. Y bueno, de a poco el dibujo se fue difuminando la forma, el borde se fue difuminando para que el dibujo dejase de serlo y se transformara en una especie como de imagen acuarelable. Y hoy estamos aquí disfrutando de nuevos colores que se han creado con los que ya existían. Es curioso que tú hables de aquellas dos únicas opciones que tenían muchas mujeres trans hasta hace muy poquitos años, que eran la calle o el salón de belleza, pero ahora también quizá el arte, porque cuando yo hablé contigo en 2017, tú me dijiste, yo te pregunté por tu situación profesional y tú me dijiste que encontraste más discriminación como cocinera, Sí, que fue tu mi primera formación, sí. tu primera vocación, que como artista, que en el arte y en el mundo de la farándula y del artisteo encontraste una casa de acogida realmente. Entonces, esos lugares sí que pueden ser ahora seguros, el mundo del arte, el mundo del teatro, la música, para las personas trans, quizás. Ya, pero también lo hablábamos el otro día en Valencia. Va a depender del gusto de cada cual. O sea, si quieres ser artista, genial, pero lo que quiero decir es que las opciones se dan cuando tienes opciones. Cuando no las tienes, pues no son opciones. Entonces, si la gente trans comienza a ser artista porque es el lugar donde se sienten cómodos, pero no es lo que realmente quieren hacer, tampoco vale, ¿entiendes? O sea, en el fondo lo que yo quiero decir es que la sociedad entera, completa, en su estructura fundamental, debe abrirse a todos los campos. Las personas trans hemos existido desde el día uno en la humanidad y hemos sido de todo. Lo que pasa es que antes del orgullo se ocultaba, y se ocultaba precisamente porque era algo, era algo más que mal visto, era algo impensado. Pero resulta que lo impensado se pensó bien. Y como un caballo de Troya, nos metimos en plan virus desde dentro y cuando estuvimos dentro, explotamos. Y así lo conseguimos. Me gustaría leer algunas citas del director de la película, Sebastián Lelio, porque él decía que una de las referentes para Una mujer fantástica era Belle de Jour, de Luis Buñuel, porque decía que le ha fascinado siempre cómo Belle de Jour creaba espacios vacíos. Y el espectador siempre acaba quedando atrapado en él. En este caso, los espectadores aquí presentes acaban de ver el final de la película en el que vemos esa taquilla, que es literalmente un espacio vacío, porque nunca sabemos lo que hay en esa taquilla. Y de esta manera, Sebastián contaba que él quería plantear preguntas en vez de dar respuestas. Sí, eso lo dijimos muchas veces. Y es algo que también yo digo como artista, que lo digo yo. Yo como artista pretendo entregar preguntas a la audiencia. A mí me parece que el arte es una especie de ecuación en donde el espectador completa la X. Nosotros entregamos la fórmula y ustedes la completan. Y eso para mí es lo interesante del aparato creativo. Y también de alguna manera eso que aparece en esa taquilla vacía, habitar el vacío, es algo que las personas trans hemos venido haciendo desde siempre. Habitar el borde, estar al filo del precipicio. Una mosca podría botarte, pero finalmente tú decides quedarte y resistir. Por eso mis 3 palabras son rebeldía, resistencia y amor. Porque uno se revela primero a sí misma, ante sí misma, luego revela a los demás, se revela y revela a los demás. Y para eso necesitas resistir. Y todo eso lo alimentas con amor. Es por eso que esas 3 palabras son tan importantes para mí. Que además son las 3 palabras que dijiste al recoger el Goya. Efectivamente. A la mejor película iberoamericana. Otra referencia para Sebastián Lelio era Jean Mougot en Ascensor para el Cadalso. Sí. Y yo te quería preguntar si tú como actriz trabajaste con esa referencia, Sí, porque claro. dice que Jean Mougot era una mujer, es una expresión que me gusta mucho, que es
que estaba asentada en el enigma. Y decía Sebastián Elio, poner de protagonista a alguien a quien la sociedad le dice que no merece una película y filmarla como si fuera Jean Mugot es un acto de amor. ¿Cómo trabajaste tú esta referencia? Como un Este enigma. acto de rebeldía. Sí. Porque me pareció que era tan... Era un lugar tan inexplorado, ¿no? Las películas que habíamos visto antes eran, eran personas cisgénero interpretando personas trans, que también hay un debate ahí. Eh, pero era una especie de gesto. ¿Eh? Y lo que Sebastián Lelio hizo fue más que un gesto. Él hizo una especie de oda a- al cuerpo trans. Y por eso también hay una escena, casi al final, en donde yo estoy desnuda con varios kilos menos, eh, y un espejo en mi entrepierna, ¿no? Eso es eh, una mujer fantástica. Es curioso porque las personas trans siempre hablan mucho de los espacios que ocupan, de los espacios de los que las pretenden expulsar, del cuerpo como un espacio que a veces es invadido por la violencia estatal, en el Ujú, caso de la escena del ujú, médico, ¿no? ujú. Em, y otra cita de Sebastián, ya dejo de citar a Sebastián Lelio, pero es que a mí los directores siempre me parecen las fuentes Pues más invítalo. interesantes. Pues a la próxima le invitamos. Dice, Marina está preparada para el mundo, pero el mundo no está preparado para Marina. Ella encuentra relaciones donde no hay nada, poesía donde solo se levantan bloques de edificios y fantasea para buscar sus espacios de libertad. ¿Hasta qué punto tú crees que estos espacios en la ciudad o estos espacios en la sociedad están realmente conseguidos o todavía son, digamos, triunfos cosméticos? Yo diría que la legislación de los países garantiza ciertos derechos que antiguamente estaban negados, ¿no? Cosmético es decir, eh, tengo amigos o amigas trans, no sé, en Zaragoza, pero nunca los veo. Es decir, eso es cosmético, ¿me entiendes o no? Eh, asumir quién uno es y entender quién uno es precisamente la clave del éxito. Y el éxito para mí no es nada más que sentir paz. No es nada más que poder dormir sin ansiolíticos. No es nada más que poder dejar de sentir miedo incluso de uno mismo. Porque muchas veces eh, la adversidad te hace creer que no queda otro camino. Y a veces el arma más letal eres tú mismo. Mm. En concreto, esta película está muy vinculada al movimiento de la aprobación de la ley trans en Chile, porque los activistas allí en tu país aprovecharon la repercusión internacional de la película para tratar de acelerar el proceso que finalmente se aprobó a finales de 2018, un año y pico después del estreno de Una mujer fantástica. ¿Cuál es la situación ahora exactamente allí? Porque una cosa es que se apruebe la ley y luego otra cosa es aplicarla. Han pasado 4 años casi. ¿Cómo está la causa trans en Chile? Bueno, de momento estamos viviendo un proceso transicional con la nueva constitución, por lo que estamos discutiendo temas que son macro estatales. ¿Ah? Mm. La ley de identidad de género tiene una deuda que es los menores de edad y también la cobertura médica que significa hormonas y cirugías de reasignación para las personas que la requieran o que lo quieran así. Em, pero bueno, en este momento yo siento que el país está llegando a un proceso en donde el país está empezando en una etapa como de adolescencia, siento yo, en donde se está reconociendo
su propio cuerpo, su propia anatomía. Y como nuestro país es tan diverso, en todo sentido, en el norte tenemos el desierto más árido del mundo y en el sur tenemos la selva lluviosa, eh, por lo que yo siento que la mayor riqueza de nuestro país y la mayor riqueza del ser humano es nuestra diversidad. Eh, no hay nada más lindo que ver en colores y, y el daltonismo de la intemperie muchas veces hace que las personas no entiendan la vida más que en blanco y negro. Y eso hace que todos los matices que hay entre ese color y el otro se pierdan. Hoy podemos ser una especie de pupila acuarelable que ve el futuro con un prisma lleno de colores. Ahora entiendo lo que decía Sebastián Lelio cuando te conoció y vio que eras una persona muy poética. Es una cosa que decía siempre. Sí, doy el coñazo con la poesía, ¿verdad? Porque una cosa que me interesa mucho de esta peli es su propia concepción original, porque Sebastián no se planteó hacer una película sobre una mujer trans, sino que la primera idea que él tuvo fue la imagen de una persona muriendo en los brazos de En su los brazos amante. equivocados. En los brazos equivocados, en los brazos de una persona que resultaba ser una persona indeseada. Y pasaron los meses y él llegó a la clave de que esa persona indeseada podría ser una mujer trans, porque es uno de los perfiles quizá más indeseados en la sociedad chilena. Y fue cuando habló con sus amigos, porque claro, él se dio cuenta de que no conocía a ninguna mujer trans, y le dijeron, dos amigos distintos, que Daniela Vega era una mujer fantástica. Y entonces te pidió que le asesorases con el guión. Él y Gonzalo Massa, que fueron los que crearon el guión. ¿Cómo fue ese Perdón. proceso de guión primero? Es cierto, nos juntamos en un café y pasaron 4 horas de conversación. Y fue todo muy cinematográfico, evidentemente. Entonces, él vivía en Berlín y, obvio, al día siguiente se tenía que ir a Berlín, evidentemente. Yo estaba trabajando en un salón de belleza, me estaban llamando porque tenía que maquillar una novia, evidentemente, histeria. Y decidimos dejarlo todo tirado y estuvimos todas esas 5 horas conversando. Luego él se fue a Berlín y empezamos a entablar una relación en esa época por Skype. Estamos hablando hace siglos atrás. Y en esas conversaciones de que feliz cumpleaños, que felices navidades, que no sé qué, que 2 años de conversación, yo no me di cuenta, o tal vez me di cuenta, pero no quise darme cuenta, que él estaba tejiendo con cada hilo de mi voz, él iba tejiendo algo. Hasta que un día, cerca de unas navidades, me llega a casa un guión que decía UMF. Y yo decía, bueno, ¿qué coño significa UMF? Y era una mujer fantástica. Lo abro. Y las primeras 20 páginas, 30 páginas, era Orlando. Entonces dije, vamos bien. ¿Dónde está la mujer fantástica? Es que como decía UMF, yo no sabía qué significaba UMF. Entonces, como él tenía la idea de hacer la historia de este señor que moría en manos de esta mujer, moría en brazos equivocados, entonces yo pensaba que era una película de un señor que moría en los brazos de una persona equivocada. Por lo que vamos leyendo y Orlando, y yo fantástica. 4.º cigarrillo, 5.º cigarrillo, Orlando, fantástico. Cuando de pronto Orlando muere. Y yo dije, se nos acabó la película. Pero falta todo esto. Entonces llamé a un globo, pedí un vodka. Y termino de leer la película y me quedé muerta. Me quedé y dije, pero esto qué, o sea, ¿esto qué es? O sea, y además Marina se parece un poco físicamente a mí. En esa época entonces yo decía, ¿será que a lo mejor me estás gastando una broma? Entonces agarro el teléfono y le llamo a Berlín. Y le digo, Sebastián, estoy durmiendo, no me interesa. Quiero que me digas una cosa.
¿qué mierda significa esto? Y me dice, significa que la película se llama Una mujer fantástica y eres tú. ¿Aceptas? Y yo le dije, sí, acepto, pero es como cuando te preguntan en el burger, ¿agranda el combo de papas? Y uno dice que sí, pero por decir que sí. En realidad uno no quiere más papas, simplemente dice, sí, vale. Hombre, yo dije, bueno, vale, sí, 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 sí. Y agarré mi bolso y me fui a una discoteca y estuve 2 días dándole caña. Y grabamos la película y aquí estamos. 5 años después. 5 años después y, bueno, varios kilos más. Una de las partes de la vida de una mujer trans que yo creo que la película hizo muy bien en retratar y lo hizo de forma muy cotidiana son las microagresiones diarias. Los Porque micromachismos que le llaman ahora, sí, ¿no? ahora sí es verdad que es un concepto que ahora estamos muy familiarizados, pero que en 2017 no era tan habitual porque se consideraba pues un poco como con pues la homofobia o el machismo o las Pero sí, en agresiones. esa época, y perdón que te interrumpa, hubo momentos en que a mí me presentaban como el actor trans. Y bueno, yo le decía, tampoco me importaba mucho. Pero claro, ahí, a ver, habemos personas que afortunadamente hemos tenido el apoyo de nuestra familia y eso nos ha dado carácter para poder decir, mira, ¿sabes qué? Pero hay gente que no. Y esa gente que no, con el aleteo de una polilla, podría desmoronarse. Por lo que es importante, eh, en ese momento, fue importante para mí en ese momento el apoyo que yo tuve de mi familia y también de ir creciendo. Yo era una niña con mucho colágeno en esa época. Tenía 20 y algo años y la fama llegó así, ¡pa!, de golpe. Yo había hecho películas antes, pero no las había visto ni mi mamá. Pero había hecho cine y venía del mundo del teatro y de la ópera y en fin. Eh, entonces, cuando empezó toda esta exposición, yo sentí el apoyo de mi gente, de mi familia, de mis amigos, para que no se me fuera la olla tampoco, porque también te puedes encandilar fácilmente. Y eso yo lo digo a propósito de eh, la necesidad que hay de referencias, ¿no? Yo crecí sin referente ninguno, o sea, bueno, mis padres, ¿no? Pero los dos eran cisgénero y esperaban que, además yo era la primogénita, entonces esperaban que yo siguiera el conducto regular, digamos. Finalmente yo tomé el metro para otro lado. Pero, pero ellos nunca me cuestionaron, fíjate. Yo escribí unas memorias tempranas, un libro autobiográfico, en donde cuento una historia real que pasó, que fue cuando yo le conté a mis padres lo que yo sentía, y ellos se fueron a la playa. Como Chile es como un fideo, la playa es, listo, playa. Entonces se fueron a la playa caminando casi, un fin de semana a pensar lo que yo había confesado. Y la gracia era que yo me quedara, era como un retiro así, ¿no? Entonces como que yo me quedara en casa pensando lo que yo había dicho y que ellos iban a reflexionar sobre lo que habíamos conversado. Y el domingo por la tarde, ellos llegan y yo muy nerviosa, nerviosísima, los recibo en la casa y les digo, bueno, veredicto, ¿no? Entonces ellos me entregan un paquete, una cosita así, más o menos, que todavía lo tengo. Y yo dije, un talonario de horas psiquiátricas, un cinturón de castidad, bueno, no sé. Y lo abro y era una caja de maquillajes. Y ahí se me desmoronó el mundo para volverlo a armar. Y eso que yo viví
es algo que me encantaría que mucha más gente pudiese vivir y que estoy segura que luego de, no sé si a propósito de La Mujer Fantástica, no podría decirlo, pero sí a propósito de las personas que hemos salido a poner el pecho a las balas y que hemos puesto el cuerpo y la biografía a disposición de otros cuerpos y otras biografías, es que siento que hay personas que hoy no necesitan confesar nada, porque no hay nada que confesar, y que no necesitan pedir perdón de nada, porque no hay nada que perdonar. Lo que hay que hacer es abrazar la naturaleza humana para humanizarnos un poquito más, como decía Gabriela Mistral. Con eso me quedo. Yo sí que puedo decir que esta película ha marcado mucha diferencia en la causa trans y en la percepción de las mujeres trans, porque lo he visto desde fuera y han sido 5 años en los que se ha notado mucho y siempre se la cita como un referente en diversos medios culturales. La vio mucha gente. Ahora mismo, por ejemplo, en España está en Filmin y se puede ver perfectamente. O sea, que hay gente que la sigue redescubriendo. Y algo que marca la diferencia en esta película es el hecho... Y siempre me preguntan, ¿qué había en el casillero vacío? Pues nada que va a haber. Si la cámara te lo está mostrando. Un espacio vacío. Pero bueno. Fíjate que yo pensaba que estaban ahí los billetes de Iguazú. Digo, ahora se va a ir a Iguazú ella. ¿Te acuerdas de Happy Together, la película de Work and Wild? Claro. Que acababa cuando él se iba a Iguazú a ver las cataratas. Pues yo digo, esto va a ser un homenaje a Happy Together. Lo que pasa es que No, Chungking Express. el abuelito senil, que la pareja de Marina, le dice en la cena, en el chino, le dice que se me perdieron los billetes. Entonces no los encontró nunca. Claro. Y lo que se le había perdido era el futuro, porque se le acababa el tiempo. Es que da gusto hablar contigo. Esta película hace algo que a mí me gusta mucho y que ya me sorprendió en 2017 y ahora sigue siendo novedoso, que es que Marina es una mujer integrada en la sociedad, más o menos. Es una mujer que trabaja de camarera, que canta. Flaca. Guapísima. No es un personaje como estábamos acostumbrados a ver quizá en aquella época, más en los márgenes, que también está bien contar esas historias, pero también está bien contar las vidas de mujeres trans que viven en perfecta calma con su condición, que no tienen conflicto, que ya han transicionado y que están estupendamente, y que el problema, en todo caso, lo tienen los demás con ellas. Ella lo que quiere es que la dejen en paz y nadie la va a dejar en paz. ¿Cómo fue la construcción del personaje? Porque ella, todo el rato de la película, es casi un road trip, como de un lado a otro, ¿no? Está como de un lado a otro como una bola de pinball. Y ella es muy hierática, es muy poco comunicativa, ¿no? Bueno, se le acaba de morir el novio, ¿qué quieres? Que ande Ya, saltando. que ella quiere que le dejan pasar el duelo en paz y no le dejan pasar el duelo en paz, básicamente. Mira, lo que pasa es que, bueno, ella es una chica joven que está con un señor mucho mayor que ella, que es pijo. Entonces viven en un departamento pijo, en un barrio pijo, y ella trabaja para cubrir sus gastos y ocupa el auto y todo. Y la exmujer, en fin, que está atrás ahí picaneando, en fin, y todo. La cosa es que, bueno, para construir ese personaje, lo que yo hice fue mirar la historia de las mujeres hacia atrás, de las mujeres. Y me di cuenta que no había nada más, ¿cómo decirlo? No había nada más enclaustrante que vivir en una relación para y por un hombre, ¿entiendes o no? Entonces lo que yo hice fue separar a Marina de Orlando y que ella hiciera una vida completamente diferente, porque ella podría estar viendo el matinal ahí, no sé, el Sálvame, ¿no? Porque su novio podía mantenerla, pero ella no quería eso. Entonces me fijé en las mujeres de mi familia, me fijé en mi madre, me fijé en mi abuela, en mi otra abuela, personas que decidieron, mujeres que decidieron parir a sus hijos, mujeres que decidieron educar a sus hijos de una manera particular. Por eso yo soy como soy también, ¿me entiendes? Y entonces pensé en la autonomía femenina
como motor fundamental del viaje de Marina, que estaba lleno de baches, particularmente concebido por otras mujeres, como la ex mujer de Orlando, que le hace la vida imposible, no así el hermano de Orlando. Entonces hay una construcción de lo femenino también interesante, ahí hay un entramado, hay una trama y un urdimbre que se mezclan para generar una tela impermeable, y eso era lo que yo quería, que Marina fuera impermeable. Fíjate lo que te digo. Pues lo conseguiste porque es verdad que ella tiene este enigma del que hablaba Sebastián Lelio, y además ella como que Y no... amoró lo que acabas de decir. Claro, claro, como que no sabemos nada de ella antes, no sabemos nada de ella después, solo la acompañamos en este viaje y Es es que ahora todo lo viene que... UMF2. La venganza. Claro. Es verdad que la película como que está todo el rato a punto de convertirse en una película de venganza que ella nunca consuma, porque va al funeral pero se va, al velorio, luego va al entierro pero llega tarde, que ella podría liarla mucho más de lo que realmente la lía. Solamente cuando se sube al coche es un poco su Porque es momento muy de... digna. Ya. Es muy digna. Pero ella se lleva el último beso de Orlando. Mm, ¿Qué más venganza que eso? mm. Te quería preguntar también por la escena de la sauna, porque a mí me parece la escena más dramática de la película. Cuando ella se baja la... Sí, porque es verdad que de repente vemos literalmente, binarismo literal en el que vivimos, o en el que vivíamos más en aquel momento. Es que parece que hablamos de 2017 como si fuera la prehistoria. Y que pero lo grabamos por 2015, ojo, hasta rodando en 2015. 15, 16, por ahí, ya no recuerdo. De repente este momento de la sauna que es unisex, pero que tiene dos partes muy diferenciadas para los hombres y para las mujeres. La escena cuando ella se baja la toalla, que es una escena que hayamos visto parecida en Dallas Buyers Club, pero ayer era Jared Leto, que es un hombre cis. Entonces era un hombre cis interpretando a una mujer trans que se viste de hombre cis para ir a pedir un crédito a su padre al banco, básicamente. Es una escena, es un concepto interesante, pero no deja de ser Jared Leto, que es un actor cis y todos lo sabemos. Bueno. Pero... ¿Tú no crees que sea cis, Jared, un actor? No, digo vale, yo vale. que a mí me... Digo, pensaba que Cada ponía director verá que con qué dudabas trabaja. de... No, pero te quiero decir que en tu caso, ¿cómo fue grabar esa escena? ¿Te provocó Uy, un mucho... calor, hijo mío, porque además que a mí el calor no me gusta, entonces la sauna ahí, yo El con los sudor era 40 real. principales del Tíbet sonando. No era glicerina, era sudor real. Porque está Un sudando. poquito de las dos cosas. Es cine, mi vida. Pero sudada, sí, y además que tenía, porque además que en ese momento de mi juventud y de mi cuerpo colagenado, digamos de colágeno naturales, ojo, también uno va perdiendo, va dejando en cada estación, en cada paradero, va dejando una prenda, ¿no? Entonces yo estaba también reconsiderando mi cuerpo, que había sido censurado durante tanto tiempo, como un cuerpo bello, más allá de si fuera flaca o gorda. Entonces lo que yo hice fue despojarme de la vanidad y decir, bueno, ¿qué tiene? No tiene nada de malo. Y cuando ella se baja la toalla para pasar al sector de hombres, te das cuenta que es un gesto tan estúpido y cosmético como poner una toalla aquí o aquí para pasar al otro lado. Es como cuando las mujeres empezaron a usar pantalones, que fue casi tan revolucionario como la píldora anticonceptiva. Entonces te das cuenta que las mujeres siempre hemos sido material de análisis, de debate, de discusión por los hombres. ¿Quiénes son ellos para decidir eso? ¿Ah? ¿Hombres? Masculinidades. Ya. El título de la película me parece muy bonito porque además cuando aparece los créditos aparece
entre las cataratas de Iguazú de una manera casi espectral, con lo cual el adjetivo fantástica se torna un poco dual, porque por un lado es una mujer fantástica porque es maravillosa, pero por otro lado hay varios instantes de la película que Son fantasiosos. son fantasiosos, rozan un poco la ciencia ficción. Incluso el principio de la película, la música, es un poco como de peli de los 50, de sci-fi, ¿no? Y aparece él en la sauna con los colores verde, rojo, ¿no? Como que parece una película distinta a la que luego es. Y luego tenemos estos momentos del viento, esa escena tan icónica ya cuando ella no puede caminar, que es lo que es una situación muy reconocible, ¿no? Una metáfora muy reconocible, que es lo que la gente joven llama ahora un mood, ¿no? Mood. En plan, que puedes que vas ¿sí? andando. Pues no tengo Sí, no sé. La gente mood, ¿no? Mood, vas por la calle y dices, estoy agotada y no puedes andar. Pues es mood. Mood Marina. ¿Eh? Mood Marina. Bueno, vamos cobrando Royalties. Claro. Y luego la escena del musical. Hay momentos. Y la escena del vuelo. Exacto, momentos muy fantasiosos. ¿Cómo se plantean esos momentos en el guión? Son momentos que están, algunos de ellos están inspirados en algunas películas antiguas, ¿no? Son momentos que Sebastián Lelio quería plasmar como metafóricos, ¿no? A propósito de esta mujer fantástica, ¿no? Y que a mí me parecieron muy divertidos de rodar. O sea, que te suban por los aires y dos turbinas de avión en una calle en el centro de Santiago, con todo el vecindario mirando qué estaba pasando, y las viejas cotillas que hacían apuestas de que no es un comercial, no es una película, se generó una cosa maravillosa, y las turbinas de avión y todo, y yo tenía que ir para adelante, entonces me resbalaba y me pusieron como una lija como de madera, ¿no? De estas cosas que lijan la madera aquí en los zapatos para que yo no me fuera tan para adelante. O esa vez cuando vuela en la discoteca, que era con un arnés que me tiraba, había un chico enorme que me tiraba así, yo salía, me sentía la Virgen María. Fue maravilloso. Yo no sabía si estaba haciendo Jesucristo Superestrella o lo que fue, pero lo pasaba estupendo. Para mí fue muy, muy agradable hacerlo. Y yo lo que hice fue entregarme a la dirección de Sebastián Lelio y confiar en él. Cuando él me dijo, mira, me gustaría que de las escenas más difíciles fue la escena del espejo entre las piernas. Cuando me dijo, quiero hacer esto, yo le dije, ¿estás seguro que lo querés hacer? Estoy seguro. Bueno, lo hacemos. Y fui a la depilación láser y todo bien. Pero en el fondo lo que te quiero decir es que cuando uno confía en su dirección, ya sea directora o director, las cosas salen mejor. Y un consejo, si es que aquí hay actores, actrices, es que no cuestionen sus personajes, justifiquen sus personajes para darle mayor humanidad a los personajes. Lo ideal es justificar su naturaleza en vez de cuestionar al personaje. Si tú cuestionas tu personaje porque hay algo que no te encaja, es diferente. Pero si tú cuestionas tu personaje porque no te gusta el personaje, suéltalo. Y eso es algo que yo recomendaría, porque la actuación es un arrojo. La actuación es un despojo de vanidad. Hay que sacarse la vanidad. Da lo mismo como te veas, da lo mismo como suene, da lo mismo, da igual. Si tiene que ser así, arrójate, lánzate. Esas escenas que tú mencionabas, ¿no? del viento y todo, nos inspiramos mucho en Buster Keaton, ¿no? Y su cine en movimiento. Principalmente porque el cuerpo de una mujer trans en esa época era estático. Se quedaba plantado en un lugar y ahí se quedaba. Entonces,
Buster Keaton lo que hacía, ¿no? Era hacer esas películas donde se caía encima la casa, él salía, pum, pam. Entonces, decidimos ir hacia ese lugar para mover el cuerpo de esta mujer y hacerlo vivo. Entonces, cuando ella le dice a Sonia, ¿dónde va a ser el funeral? Y Sonia, muy maja, muy decentemente, le dice, no vas a ir a ninguna parte. Ella le dice, ella pone la otra mejilla, hay un dejo de cristianismo ahí. Ella pone la otra mejilla y dice, yo sé ser discreta. Le dice, mira tú qué decente, ¿ah? Porque yo... Eh, dice, yo sé ser discreta. Y le dice, sí, pero no me interesa, no vas a ir a ningún sitio. Finalmente ella va y ella se va. Ella se habría quedado, pero ella se va porque la niña llora. ¿Eh? Porque siente empatía por otra mujer. Esa es Marina Vidal. Mm. Sí, de hecho, en esa escena que estás mencionando de su intercambio con la exmujer de Orlando, creo que hay un momento, un hallazgo muy elocuente de la peli, cuando ella antes de cerrar el pulmón, de cerrar el ascensor dice, Yo daría un yo daría pulmón un pulmón por mi hija. hija, que es como, ¿y? En plan, no, o sea, ¿qué Mejor quieres? dame No. el hígado que me sirve más. Pero bueno. Quiero decir que al final esta cosa como de poner a los niños como escudo, de no vengas porque hay una niña de 7 años, cuando al final el trauma que se le genera a la niña en ese funeral es por ver a su madre absolutamente fuera de sí. Claro, No aquí por ver... nadie dice nada. Y no sé Claro, qué. es decir, si de repente Marina se hubiera sentado ahí, la niña no se habría enterado de nada, pero es la madre la que traumatiza a la hija. Y entonces de repente es esta... Creo que de una manera muy cotidiana está muy bien retratado este concepto moralista, de mezclar pues, lo político con la moral, con lo existencial, de negar la identidad, llamándole por el nombre anterior. De repente, Dead name que el le dead llaman name, ahora. sí, eso dicen los jóvenes, como lo del mood. Nombre antiguo, ya está. Dead name es que suena melodramático, suena trágico. Dead name. Dead Name. Y creo que esta escena en concreto retrata muy bien una actitud muy concreta de la sociedad que poco a poco vamos erradicando, pero creo que de manera muy cotidiana está muy bien tratado en la película. Ay, perdón, no era una pregunta, estoy hablando. Lo que sí que te quería preguntar, porque hablabas antes del trabajo del director. Hija, perdona, que me enrollo. Tú tranquila, mi vida. Vale, yo estoy muy tranquila. ¿Qué está pasando? Porque antes de salir me decías que Chile no trata en general muy bien a sus artistas. Pero te le dije ahí dentro, ¿para qué lo dices aquí? Bueno, pues para que lo sepa toda España, ahora ya nos están grabando. Ahora van a salir unas stories. Pero es verdad que Para contarte un secreto, ¿eh? todos los artistas consideran... En España estamos igual. Es decir, menos en la academia, que se trata genial a todo el mundo del artisteo. Así veo. Oye, pero una maravilla. ¿Ves? ¿A que sí? Te ha tratado fenomenal. Una discreción. Es verdad que todos los artistas siempre sienten que su país no hace suficiente por la cultura, no hace suficiente por el mundo del arte. Pero en Chile ahora mismo, desde hace unos años a esta parte, hay un movimiento cinematográfico muy potente y con muchísimo prestigio en festivales y a nivel crítico, por supuesto, liderado por Pablo Larraín. Pero ahí también está el Agente Topo, por ejemplo, que tuvo mucho Alberdi. éxito. Eso es documental, sí. Sí, el Príncipe, que también se vio en Donosti, una película fenomenal. Y de repente, ¿cómo está ocurriendo esto en Chile? De repente esta cinematografía nueva ¿qué está pasando allí? Está pasando que a propósito de la democratización de los medios de creación, porque antes para hacer una película necesitaba hacerlo en celuloide, con una Panavisión gigantesca, o sea, era carísimo. Ahora tú con un teléfono puedes hacer una película como Tangerine, por ejemplo. Entonces, los medios de producción se han ido diversificando y los lenguajes también. ¿Entiendes o no? Yo siento que estamos viviendo como una especie de nueva movida como ochentera en el audiovisual y en Chile particularmente, donde hay avidez de contar historias, porque estuvimos por mucho tiempo con la mordaza en la boca impuesta por Augusto Pinochet.
por lo que estamos pasando por un proceso en donde reconciliarnos como país también implica hablar cosas incómodas eh, para sentirnos mejor. No se trata de, no se trata de vengativas, no se trata de reproches al voleo. Se trata de adornar nuestras cicatrices y curar las heridas que están abiertas para que puedan cicatrizar y luego adornarlas. De eso se trata. Es curioso que menciones la movida porque tanto España como Chile son dos democracias muy jóvenes y aquí en España hemos pasado también un proceso de recuperación y de apertura y de hablar de muchas cosas que teníamos pendientes hablar, pero es verdad que los 80, el cine del español de los 80 parece más transgresor de lo que es por Pedro Almodóvar. Si tú quitas las películas de Pedro Almodóvar de la ecuación, el cine español de los 80 no es tan transgresor. Lo que pasa es que, claro, luego con el tiempo se recuerda como, ¡ay, los 80! Bueno, algunos en los 80, es verdad. Y creo que nosotros hemos alcanzado en España una transgresión real en los últimos años. Es decir, que aunque nuestra democracia sea un poquito más antigua que la vuestra, unos 10 años más o menos, o 10, 12 años, vamos un poco a la par. Es decir, yo no creo que Chile esté ahora más retrasada que España, por ejemplo, a nivel de vanguardia cinematográfica, a nivel de los temas que se hablan. Es decir, no sé si tenemos una mujer fantástica en España, por ejemplo. Tiene muchas mujeres fantásticas. Sí, pero no tenemos esta película. Que es verdad que hay que también poner en valor lo que se está haciendo en Chile, porque es una cinematografía, incluso comparada con otros países donde ha habido democracia durante más años, que realmente está transgrediendo como películas como Oye, El que son Club. 200 años de república, que Ya. no... Bueno, pero es que cuando se para algo, se pone un poco el marcador a cero Ya. en muchos sentidos. Desde que rodaste esta película, has trabajado bastante. Sí. Te ha ido fenomenal, pero es verdad que te ha ido fenomenal porque eres una figura conocida gracias a esta película y mucha gente te vio alrededor del mundo. Solo por eso. Bueno, vale. Bueno, Muy bien. has trabajado en producciones americanas, en España. Evidentemente el cambio en tu carrera es obvio a través de esta película, pero en general el resto de actores trans, de personajes trans, tú estás viendo una mayor presencia de personajes trans y de actores trans en la ficción o no es Sí, para claro, tanto. lo veo. Y veo gente gente más joven también, que me parece muy interesante. Y ahora yo ya, esto como yo llevo 11 años de carrera en esto. Y ya hago personajes cisgénero, he sido madre, monja, eh, bueno, estrías tengo porque, en fin, pero mis personajes no tienen que ver con necesariamente con que yo elijo personajes que me llaman la atención, que me parecen divertidos, pero sobre todo difíciles. Si es un personaje difícil, a por ello. Eh, y eso es algo que me motiva muchísimo, la dificultad. El que sea complejo me seduce mucho. ¿eh? Quizá por eso me gustan los hombres, no sé. Eh, eh, pero, pero mis personajes ya no los elijo desde un lugar eh, cosmético, los elijo desde un lugar reivindicativo con lo que significa para mí ser mujer. Y he hecho personajes masculinos también. Lo que pasa es que depende de... eh, no, broma, broma. He hecho personajes tanto cisgéneros como transgéneros. He sido madre, he sido hija, he sido, en fin, policía, no sé, eh, prostituta también, en fin. Lo que hago es buscar personajes femeninos que dignifiquen esos cuerpos femeninos en lugares en donde hay solo ripio, en lugares en donde
el terreno es arenoso, porque siempre se puede encontrar flores debajo de la nieve. Siempre puedes encontrar una flor ardiendo debajo de la nieve. Y eso me mueve. Ahora voy a citar a alguien que nunca pensé que iba a citar en la Academia de Cine, que es Jessica Alba, porque yo la entrevisté hace un par de años y ella me dijo una frase que me gustó mucho, que me dijo: los ejecutivos de Hollywood no han dejado de pensar lo que pensaban antes. La diferencia es que ahora no lo dicen. Pero el cambio primero tiene que forzarse un poco en lo superficial, en las palabras, en los comportamientos, y luego ya irá llegando en el pensamiento. ¿Tú has notado un cambio de actitud en la industria del audiovisual? No podría decírtelo así a ciencia cierta, porque sería irresponsable de mi parte, pero sí he notado, sí puedo decirte con conocimiento de causa, que sí he notado un cambio, por lo menos para con mi trabajo. Eh, Al principio era, necesitamos un personaje que puta, que no sé qué, que vive en un zulo y todo oscuro y vende cocaína. Y no sé. Ok. Aún si vende cocaína, es empresaria, por lo menos. Os quiero decir, Lo que te quiero decir es que al principio eran personajes que habitaban la oscuridad. mm, Y hoy no. Hoy me subo a un unicornio y llego a China si quiero. ¿te planteas si esto pudiera ser temporal? ¿O crees que es un cambio que ha llegado para quedarse? Yo diría que en la vida no hay nada que esté escrito en piedra. Ya lo ves tú con la ley de aborto en Estados Unidos. Mm. Lo que hay que hacer es estar al loro. Y cuando un derecho se gana, hay que luchar para mantenerlo. Porque la gracia no es llegar, es cómo llegar. Sí, no acomodarse, ¿no? No bajar la guardia, porque a veces parece que Claro. se da todo por hecho. Como le llaman ahora a la juventud, el lugar de confort. Em, como por curiosidad, ¿cómo fue lo de presentar un Oscar? Estresante, divertido, largo. Una ceremonia larga. Y pues yo me sentí una reina. Mm. Yo dije, bueno, yo estoy aquí, me veo estupenda, tengo no sé cuántos diamantes puestos encima prestados. ¿Te pusieron seguratas siguiéndote, guardas de seguridad para que no perdieras las joyas? Que eso pasa a veces. Sí, me pusieron, yo pensé que eran para mí, pero no, eran para los diamantes. Pero mira, fíjate lo que te digo, fue tan lindo y fue tan espectacular y fue tan único que esa noche la voy a recordar para siempre. Y si no la recuerdo para siempre, recuérdenmela ustedes. Y en aquella época de estreno de la película, ¿te agobió la idea o cómo te sentiste con la idea de convertirte en un referente? Es que no es que yo haya decidido convertirme en un referente, ni que yo piense que soy un referente. Ujú. Yo soy una actriz trabajando. Yo soy una persona caminando eh, en la temporalidad del reloj. Y cuando el reloj quiera, me va a hacer salir de de las agujas del reloj. Soy una persona tranquila, con mi alma, con mis valores, eh, intentando sobrevivir como todo el mundo. Eh, no hay nada más rico que poder sentir paz al final del día. Y eso es lo que yo busco. Y eso es lo que yo encuentro cada vez que me reúno con ustedes, cada vez que, cada vez que alguien se me acerca a la calle y me dice algo. Fíjate que yo no recibo, no recibo nada más que cariño. Recibo cariño. Y la odiosidad se queda en redes sociales. Pero cuando me ha tocado incluso
encontrarme con alguien que ha sido mala onda en redes sociales, logra mirarme a los ojos. Y yo lo único que busco es que el día que yo me vaya, poder decir que he sido una persona que ha vivido en paz, que es toda la felicidad. Ya logré conquistar mi nombre, que pensé que no iba a lograrlo nunca. Yo me llamo Daniela Vega y en mi epitafio va a poder decir Daniela Vega. Y hasta hace un par de meses eso no era posible, porque yo le prometí a la gente trans de mi país que yo iba a cambiar mi nombre cuando todos pudieran hacerlo. Y lo hice hace un par de meses. Y hoy si muero, en mi tumba va a decir mi nombre que no tenía derecho a llevar hasta hace pocas semanas. Y eso es lo que más me emociona. Y por eso brindo. Muchas gracias. Ay. Pues si alguien quiere hacer alguna pregunta y arruinar esta despedida tan bonita que, que ha hecho Daniela, por supuesto, estáis súper invitados a preguntar lo que queráis. 5 euros la pregunta. Tenemos Bizum, aceptamos... No, yo Bizum no, ¿eh? A mí, así. Hija, qué antigua. Hijo mío. Por ahí. Sí. Espera, que te van a acercar un micro para que te escuchemos mejor. O proyectas o te traemos un... Sí que la Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Desde qué lugar de España nos haces? Me llamo José Antonio y soy papá de una niña de 13 años trans. Enhorabuena. Dos preguntas, sí, soy muy afortunado. De la película. ¿La voz es tuya cuando cantas? Porque me parece una voz preciosa. La pregunta, me ha encantado. Y la segunda es, ¿tu interpretación es contenida o Marina es una mujer contenida? Bueno, la primera pregunta no la voy a responder porque me parece muy desubicado. Y la segunda pregunta, Marina es contenida. Porque si tú a mí me dices que yo no voy a ir al funeral de mi novio, ¿sabes cómo te va? Claro. Así que ella es contenida. Ella es una señorita, es una mujer fantástica. Yo no. ¿Alguna pregunta más? No seáis tímidos, que luego... mira, por ahí arriba. Luego vais a casa y decís, jo, se lo tenía que haber preguntado. Claro, luego se van a la esquina, se toman el gin tonic y dicen, ay, le habría preguntado todo esto. Y yo ya... No pa' va a haber más Valencia. oportunidades de preguntarle algo a Daniela Vega, ¿eh? Bueno, mi nombre es Heriberto, soy coordinador de actividades para la Fundación 26 de diciembre. Y bueno, agradecer a la Academia de Cine el que nos hayan invitado para disfrutar de la presencia de Daniela. Como espectador, cuando he estado viendo la película, había momentos en los cuales veía emociones contenidas, ¿no? Veía situaciones que se desencadenaban y que en mi posición decía, jo, yo aquí hubiese roto a llorar o hubiese roto a gritar de ira, ¿no? Cuando ves las escenas de tanta tensión en el coche, por la agresión que se sucede y demás, y aún así no ves gritos de dolor, no ves ira, no ves lágrimas, noto como esas emociones contenidas. Salvo luego escenas al final, ¿no? Cuando rompe a llorar y demás. Entonces, no sé si eso es una situación desencadenada por el director Claro. para hacer sentir, ¿no? Al espectador de esa manera. Y bueno, pues simplemente puedes comentar o preguntar si eso está, pues eso, ¿no? Sí, estaba Hecha pensado aposta. así porque acuérdate que también es el duelo de 3 días. O sea, estamos hablando de que muere y el funeral, ¿no? Son 48 horas. Entonces ella no logra dimensionar lo que le está pasando. Entonces está viviendo un viaje que nadie le preguntó si quería si quería vivir. Y entonces como está tratando ella de... la echan de su casa, se tiene que ir con su hermana,
que es una familia con su marido que pelean por el aguacate, no sé. Entonces, ella está en un ¿cómo se le llama? ¿Mood? Mood. En un mood smooth. Mood. En un mood anestesiada. Entonces, lo que Lelio quería era que el personaje contuviese la emoción lo más, hasta que ella le agarra la mano en el incinerario y suelta una sola lágrima, que es finalmente el motivo por el cual ella está ahí. Así que muy buena observación la tuya. De hecho, tenía aquí otra cita de uno de mis críticos favoritos, que es Guy Lodge, de Variety, que le encantó la peli, y él definía tu interpretación como sutilmente angustiada, que me parece que sí que define muy bien como lo que explicaba él, ¿no? Como muy sutil, muy pequeño, muy latente, pero esa angustia la percibes. Claro, No te pasa desapercibida como espectador. claro. ¿Alguna preguntita más? ¿Aquí? Hola, soy Claudia, de Chile. Ya te veía cuando dijiste hola, soy Claudia, y dije, esta niñita es de Maipú. Porque ya es que el acento chileno, hijo, es una cosa que... Y la verdad es que estoy muy orgullosa de verte aquí en Madrid. Ay, muchas gracias. Y te quería preguntar respecto a la película, ¿qué significó para ti, qué impacto tuvo en tu vida personal Una mujer fantástica? Más allá del éxito nacional e internacional que tuvo, ¿qué cambio percibiste en tu vida o qué implicó para ti, como Daniela Vega, esta película? Qué pregunta, ¿eh? ¿Qué le respondo a esta niña? ¿No te lo habías planteado? Significó una mezcla de muchísimas alegrías y muchísimas satisfacciones y también de momentos de soledad, porque vivir esta carrera de los premios y todo, es una cosa que nadie te enseña a hacer. Es como, no sé, como la maternidad, supongo yo. Entonces uno va aprendiendo en el camino. Y ese camino, en el que uno va de a poquito transitando, como nadie te lo enseña, entonces uno se siente un poco sola. Pero no es porque estés sola, sino que es porque uno dice, bueno, me gané un Oscar, nos ganamos un Oscar, ¿con quién lo comparto? Porque tampoco es que haya muchos. Entonces, es como yo creo que es como tener quintillizo, ¿me entiendes? ¿No? Que es como uno dice, bueno, es lo más maravilloso que me ha pasado en la vida después de conquistar mi nombre. Y al mismo tiempo es un viaje que si no estás acompañada puede ser peligroso. Y yo sentía dentro de la compañía cierta soledad, que espero que se entienda bien lo que estoy diciendo, porque no era un despojo de los demás, sino que era cómo le explico a alguien lo que siento. Y volví a la psicóloga. Claro. Lógico. Muy bien hecho. ¿Alguna pregunta más? ¿Por ahí? Acá. Muy buenas, Daniela. Quiero darte la enhorabuena también por la actuación de ayer, que estuviste fantástica, como esta mujer gracias. fantástica en ese cierre del Orgullo. Y quiero darte las gracias también por estar en la Academia. Soy Diego Ferro, ayer nos conocimos, soy responsable de la Cinemateca, responsable de comunicación, perdón, de la Cinemateca Pedro Cerolo. Y
Y quería preguntarte, ya que estamos en la academia, ¿qué referentes tienes de directores, directoras españoles, españolas? Y también si tendrías alguna recomendación de peli española y también extranjera o latinoamericana de temática LGTBI. Vale. Bueno, me gusta mucho Buñuel, me gusta mucho Zambra, me gusta mucho Lucrecia Martel. Me gusta mucho Maite Alberdi como documentalista también, Alicia Cherson. Bueno, me preguntaste por españoles. En fin, me gusta mucho ¿cómo se llama? Mi amigo Casanova, Eduardo, que siempre lo confundo con, no sé por qué, con Casanova. Que acaba de ganar un premio además. Me encanta, lo encuentro genial. Hay mucha gente que está haciendo cosas muy bonitas, hay mucha gente que está haciendo cosas muy interesantes y lo que yo creo que lo que no debemos perder es el hambre de ver cosas. Nunca perder el hambre de ver cosas y de sentir y de sentirnos. Bueno, no hay nada peor que ser un ser humano y no sentir nada. ¿No es verdad? ¿Alguna pregunta más? ¿Seguro? Mira, por ahí. Al final te van a preguntar todos, ¿eh? Bueno, que pregunten. Bueno, yo me llamo Marta, soy la mamá de Cristina, también de una niña trans. Y nada, era una apreciación sobre la película. Te agradezco mucho porque a mí me ha ayudado también a ver un poquito, porque siempre vemos a lo mejor la sombra como madre. Yo lo vivo siempre desde el miedo, un poquito, de todo lo que viene. Tampoco llevamos tanto tiempo. Y entonces, pues eso, esa integración, entre comillas, pues me ha venido bien verla también. Es una historia muy bonita, muy poética, muy bella, tanto en las imágenes como en el guión. La actriz, por supuesto, que lo hace fenomenal. Y me ha gustado una cosa, hacer una pequeña apreciación, porque cuando has empezado a hablar del guión, has dicho que el director pensó una mujer que se encontraba con su pareja en esa situación. Y me ha recordado cuando estaba viendo la película que yo he pensado, digo, a lo mejor hubiera sentido o se hubiera pasado algo parecido si hubiera sido una chica joven con un señor mayor. Esa duda la he tenido en el momento que lo ha dicho, de que se llevaba mucha diferencia de edad. Y digo, no sé si el personaje, luego me has demostrado, y me alegro, que el director hubiera cogido una mujer trans, porque es muchísimo más rico que si hubiera sido una niña joven con un señor mayor. Y ha sido un acierto por parte del director y por parte de la historia, ¿no? Y quería comentarlo y que lo supierais, que me parece, bueno, que habéis llegado, y me parece, por lo poquito que conozco hasta ahora de las ideas de cómo es una mujer trans, pues que lo refleja muy bien el guión también. Y que esa contención en los sentimientos que hablabais, creo que yo lo veo en mi hija y en muchas personas trans, que son muy fuertes, aguantan ahí las emociones, que no sé si es bueno o es malo, pero lo contienen mucho. Y esa contención, yo más que verla en ese sentido que la he visto de los demás, lo he visto ahí, que sois personas muy contenidas. Y luego quería también otra apreciación que me ha parecido muy poética, y que dejo como nota también poética, porque a mí me gusta también mucho la poesía. Cuando sale lo del espejo, que yo he pensado, ¡jo, qué escena! Más poética también, me ha recordado a la Venus de Velázquez. Por un lado, he visto del trans, o la persona trans, que a veces tenéis con el cuerpo una relación que todas las mujeres o todos los hombres podemos tener complicada, pero yo la veo en vosotros un poquito más acentuada esa complicación a veces. Y entonces, esa naturalidad en esa imagen del cuerpo que refleja la cara de ella me ha recordado a la Venus de Velázquez. Digo, esa incógnita que es donde está la belleza, donde nunca está el rostro que se ve y no se ve. Y nada, esa era mi despedida, que supierais la apreciación que yo tenía. Bueno, yo quiero decirte que no sientas miedo, que sientas mucho orgullo,
No hay nada más bonito que ser uno mismo y pertenecer. Y tu hija es una bienvenida. Hoy, mañana y siempre. Pasan cosas, siendo trans o no siendo trans. Eso no lo podemos evitar. Pero sí podemos vivir tranquilos y en paz con nosotros mismos, como nunca antes lo habíamos hecho. Como nunca antes. Hoy es el momento. Así que anda y abrázala de mi parte y dile que le mando un beso. Pues Daniela, quiero agradecerte esta charla. Da gusto escucharte, ha sido precioso y sé que por las caras que vemos en la sala que el público también lo comparte. Espero que nos volvamos a encontrar y que nos vamos a reencontrar con el público por muchas películas más. Claro que sí. Y por muchas charlas como esta. Eso. Muchas gracias. Y arriba las mujeres. Muchas gracias.